Muy buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, los que estáis conectados a estas horas, un día jueves. Otra vez más, la gente inquieta de conocimiento y preocupada por su vocación, que es atender a sus pacientes de la mejor forma posible. Hoy os quiero presentar a alguien que personalmente lo conocí aproximadamente hará un año, aunque ya había oído hablar de él, y me quedé gratamente sorprendido y bueno, en cierto modo también me quedé impactado por las reflexiones que me hizo hacer. Bien, y esta persona es Lluís Horta. Os quiero presentar un poco el currículum. Él hizo fisioterapia en la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo osteopatía en en la Escuela de Osteopatía de Barcelona y en la ESO de Reino Unido. Esto le hizo posteriormente hacer el máster en osteopatía, lo hizo en Finlandia y la tesis del máster sobre, y aquí empieza un poco nuestra webinar de hoy, sobre el uso de la atención centrada en la persona. Bueno, y en los estudios clínicos aleatorizados que evalúan la efectividad de la osteopatía. En eso fue un poco todo el tema del máster. Para realizar esa tesis, de hecho, él creó una herramienta específica para poder medir dicha atención centrada en la persona, ¿no? El rol principal como clínico, además, él no solo es investigador, sino que es claramente clínico, es el director clínico en su centro que está en Mallorca, Osteopatía Mallorca, y durante 15 años ha estado trabajando como osteópata dentro del entorno hospitalario. Ha sido osteópata del equipo olímpico español, del que aún sigue colaborando como asesor externo. Y desde 2008 a 2023 es miembro de la Junta Directiva y también CEO del Registro de Osteópatas de España, el ROE. Desde el 2020 es miembro de la Junta Directiva de la Osteopathy Europe y organización que representa a 24 países y de la cual hoy es el vicepresidente. Miembro del Comité de Investigación de la Osteopathy Europe, docente internacional y en los pasados 2 años ha participado activamente como ponente en conferencias científicas en Reino Unido, Londres, en Noruega, en Oslo, en Francia, en París y Burdeos. En España ha estado precisamente en Madrid, estuvo en el Congreso de la Escuela de Osteopatía de Madrid, ahí, digamos, empezó nuestra relación y actualmente presenta formación de posgrado sobre razonamiento clínico y atención centrada en la persona. Fijaros que son datos o nombres que nos están sonando ahora mucho, razonamiento clínico y atención centrada en la persona, porque, y ahora introduciré algo, ¿no? Esa medicina basada en la evidencia. Una de las cosas que tenemos como pilar es son las expectativas del paciente. ¿Sabemos lo que es eso? Bueno, yo creo que en esta webinar tendremos muchas cosas que reflexionar. Precisamente en esta formación de posgrado, yo le planteé a Luis, oye, ¿y esa formación de posgrado que tú estás haciendo en diferentes países? De hecho, recientemente lo ha impartido en Estonia, Francia, Finlandia. Pues oye, ¿por qué no te vienes aquí a Madrid a hacer esa formación? Y después al final os lo comentaré, ¿no? Pero tendremos el honor de tener a Lluís Horta en mayo, ahora 16, 17, 18 de mayo del 2025, para esta formación respecto a este razonamiento clínico y atención centrada en la persona.
Luis, buenas noches. Muchas gracias, lo primero, por haber accedido a la invitación por parte nuestra para estar en esta noche, en esta webinar. Buenas noches, bona nit. Me conecto desde Mallorca, que es donde vivo. Buenas noches a todos y un placer, o sea, un verdadero honor poder compartir con vosotros, contigo Luis en particular. Y nada, preparado para tus preguntas, para que bombardees e intentar compartir tanta información como sea posible, para que llegue tanta gente como sea posible al mismo tiempo. Pues fijaros, yo querría iniciar por un tema fundamental en el momento actual. Y es, estamos obsesionados en el momento que nos viene ahora, ¿no? Con esto de la evidencia científica. Yo quiero recordar que cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, bien, yo creo que primero la traducción, y además tú que eres mucho más internacional que yo, creo que muchas veces lo traducimos mal. Y medicina basada en la evidencia, la traducción es la traducción literal de lo que debería ser medicina fundamentada en hallazgos. Esto hace cambiar un poco el paradigma del concepto, ¿no? Pero bueno, a lo que quería yo llegar, ¿no? Es que esto tiene tres pilares. El pilar de la evidencia científica, los artículos, estamos obsesionados con ellos, a ver dónde están publicados, a la lectura crítica, etcétera. Por supuesto, es necesario y fundamental. La evidencia clínica, el propio grupo Oxford de medicina basada en la evidencia, dice, oiga, aun sin existir evidencia científica, la evidencia clínica no puede desecharse. Perfecto, vale. Pero hay un tercer pilar, no por nombrarlo en tercera posición, es menos importante, y son las expectativas del paciente. Entonces aquí es donde yo humildemente, bueno, claro, eso es obvio, bueno, no sé si es tan obvio, empecé yo a reflexionar ya hace años de, yo realmente cuando venía un caso clínico, al final tenía y consideraba esas expectativas del paciente o eran realmente mis expectativas ante una exploración, determinando un diagnóstico. Esto fue lo que también me llevó a verte, Luis, en esa maravillosa exposición que hiciste el año pasado y dije, madre mía, a mí me está faltando mucho en la consideración de este pilar fundamental en esta medicina fundamentada en hallazgos o medicina basada en la evidencia, que son las expectativas del paciente. ¿Cómo, por tanto, o qué sería esta atención centrada en el paciente, Luis? Bueno, mira, me gusta la intro que has hecho y ya pones un poquito en el escenario de lo que vamos a estar hablando. Yo no solo hablaría de expectativas del paciente, si me permites, también hablaría de las preferencias del paciente, como esas tres patas importantes. Pero ciertamente, esta última, la del paciente, es la gran olvidada. Parece como el clínico es muy importante, la evidencia científica disponible es muy importante, pero todo esto tiene que ser implementado en el centro de toda nuestra razón de ser como profesionales de la salud, que es el paciente. Sackett, curiosamente, en el 96, digamos, en el seminal paper, en el papel iniciático de todo lo que es la medicina basada en la evidencia, planteó estos tres pilares y luego planteó una cosita más, que a menudo también es una gran olvidada. Y dijo Sackett ya en el principio que no solo es la evidencia, no solo es la evidencia disponible, sino que además en el desarrollo de esa evidencia se tenía que tener en cuenta las preferencias del paciente. Eso ya estaba en el principio. Más allá del pilar de las preferencias, en cómo desarrollamos la evidencia, se tenía que tener en cuenta también al paciente. Es algo que de alguna manera intenté medir en mi tesis de máster, porque una de las cosas que encontramos básicamente en la atención central al paciente es que hay muchísima evidencia, muchísima, más de 100.000 artículos sobre este tema, pero en cambio nadie se había puesto a mirar si realmente
cuando evaluamos la efectividad de un abordaje, ya sea la osteopatía, la fisioterapia, la psicología, la enfermería, no importa, si realmente cuando estamos evaluando esa efectividad estamos teniendo en cuenta o no los elementos característicos de la atención centrada en el paciente. No me adelanto mucho, pero ya te digo que no, en general, ¿eh? Y luego veremos varios ejemplos de ello. Um, de hecho, es uno de los problemas que creo que tenemos y porque no lo estamos considerando suficientemente. Curiosamente, mira, esta misma semana, en la misma línea, se ha publicado en el NIJOM un artículo que yo creo que es muy relevante, de un buen amigo que conocemos los dos, de Gerard Álvarez y de David Schoff Smith. El nombre es casi tienes que quitarte el plátano de la boca para decirlo, porque son muchas H's intercaladas y es un poquito difícil de pronunciar, pero en la misma línea, en este caso en un paper metodológico sobre terapia manual, y han intentado evaluar hasta qué punto se está teniendo en consideración las preferencias del paciente. Y es muy poco. Y afortunadamente ellos están planteando algunas soluciones al problema para cambiar un poco la metodología e intentar que dichas preferencias sean incorporadas. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la atención centrada en el paciente? Básicamente es aquella que tiene en cuenta los valores, las necesidades y los deseos del paciente. Son tres elementos muy importantes, pero que lo hacen al mismo tiempo, incorporando al paciente en la toma de decisiones en el camino a seguir durante todo ese proceso terapéutico. Esa combinación de cosas, deseos, necesidades, valores del paciente conjuntamente con el paciente como el máximo experto en su propia salud, incorporado en el mecanismo terapéutico, es lo que en conjunto crea lo que denominamos la atención centrada en el paciente. Por tanto, efectivamente, ¿en qué se diferencia esto de la atención centrada en la persona? Es una evolución, básicamente es una evolución en los últimos años. Y es que básicamente no deberíamos limitar a la persona a su estado de salud. La atención centrada en el paciente es lo que he explicado antes. La atención centrada en la persona, básicamente conceptual, es lo mismo, pero teniendo en cuenta que esa persona es mucho más que su estado de salud. Ok, lógicamente, eso cambia un poco la perspectiva. Bien. Oye, ¿por qué cada vez que De oigo... hecho, sí, perdona, mira, de hecho, si me permites, cada vez más y más oímos hablar del concepto, bueno, por un lado de medicina basada en la evidencia y por otro lado de atención centrada en la persona. Sí. La medicina basada en la evidencia, de alguna manera, intenta ver qué es lo que sucede con el paciente promedio, ¿vale? Y básicamente eso nos lleva a la estadística, a la probabilística de una determinada circunstancia. Esa medicina basada en la evidencia mira promedios de cosas, pero ese promedio nos dice muy poco de María que tengo en la consulta o de Juanito, que es el hijo de María, que tiene unas circunstancias determinadas. Cuando trasladamos eso a la realidad clínica, vemos que muchas veces el paciente promedio con el paciente real que tenemos en consulta no acaban Sí. de cuadrar. Y eso ha llevado a desarrollar, pues básicamente, una medicina centrada en el paciente y no tanto en la estadística. Claro. Oye, entonces, ¿por qué es importante una atención centrada en la persona, en aquellas pacientes que presentan dolor musculoesquelético? Porque podemos pensar que, bueno, el dolor, y bueno, perdón, podemos no. Hemos pensado muchas veces, antiguamente, y yo creo que los que estamos aquí, el tema musculoesquelético era el tema musculoesquelético, punto final. No había otra cosa, ¿no? Y llevábamos nosotros la voz cantante en el caso clínico, en el proceso, ¿no? Y no teniendo en cuenta, y todavía en algunos, de hecho es la queja de algunas personas, de algunos pacientes, el hecho de, oye, a mí pues, es que no me hacen caso, es que yo he ido con esto y tal cual, ¿no? Entonces, este proceso del que nos estás hablando, ¿no? De la atención centrada en la persona, en aquellos pacientes que presentan dolor musculoesquelético,
también es importante en qué se puede beneficiar, por decirlo de alguna forma, ese caso clínico musculoesquelético cuando tenemos esta atención centrada. Bueno, en primer lugar, soy osteópata, ¿vale? Y los osteópatas tratamos muchos tipos de pacientes, pero de lo que más evidencia tenemos es dentro del entorno musculoesquelético. Y de hecho Sí, hay estudios realizados en diferentes países, aquí mismo en España, en Suiza, en Francia, en el Reino Unido, en Australia, son estudios intercontinentales, si queremos, donde se ha visto que la mayor parte de los pacientes que acuden a ver al osteópata acuden por problemas musculoesqueléticos. También es cierto que podemos tratar otras condiciones, pero la mayoría de los pacientes vienen por este tema. Esto en primer lugar. Entonces, quizá deberíamos ver qué es lo que dicen las guías clínicas en relación al tratamiento de ese tipo de pacientes. Básicamente, porque ya sabemos, por lo menos desde 2018, que lo musculoesquelético va a representar una carga social importantísima para toda la sociedad a nivel global. Y de hecho, los propios sistemas sanitarios van a tener que adaptarse para poder tratar de la manera más adecuada a un desborde de pacientes para los cuales dentro de unos años no vamos a tener suficientes profesionales. Estos profesionales deberían ser profesionales debidamente preparados y hoy sabemos que tanto los fisioterapeutas como los quiroprácticos como los osteópatas pueden ser profesionales en primera línea de atención para este tipo de pacientes. Y por tanto, yo creo que de alguna manera, y esto lo vemos en una serie de artículos publicados en Lancet, ya digo, de 2018, vemos que hay un espacio futuro y cercano donde los osteópatas, los fisioterapeutas y los quiroprácticos vamos a ser más que necesarios. Esto en primer lugar. Entonces, si cogemos las guías clínicas que intenten evaluar, que intenten, perdón, recomendar en relación a cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes que tienen problemas musculoesqueléticos, Lin y sus colaboradores, si no recuerdo mal, fue en 2020, evaluaron las guías clínicas y, en primer lugar, las evaluaron en función de su calidad y escogieron única y exclusivamente aquellas guías clínicas que tenían máxima calidad metodológica. Al final escogieron 11 guías clínicas y en las 11 guías clínicas había toda una serie de elementos que se encontraban y que la mayoría de nosotros conocemos. Pues mira, curiosamente, de los 11 elementos que seleccionaron, solo hay uno que está en todas las guías clínicas. Solo hay uno. Y es que la atención tiene que ser centrada en la persona. Luego el resto de elementos los conocemos. Para el dolor musculoesquelético, sí, seguramente no hace falta demasiadas pruebas radiológicas. Seguramente la opción no quirúrgica es prioritaria antes de la quirúrgica. Seguramente no, seguro. Hay que evaluar al paciente, hay que descartar las banderas rojas, hay que darle soporte a ese paciente. La terapia manual está recomendada igual que lo están otros tipos de abordajes como la actividad física. Hay que hacer ejercicio, hay que tener un buen estilo de vida y hay que intentar una recuperación rápida al trabajo. Todo eso está en ese grupo de guías clínicas de alta calidad que, repito, el único elemento en el cual todas son coherentes es que la atención a ese tipo de pacientes debe ser centrada en el paciente. Esos pacientes con Oye, problemas musculoesqueléticos, perdona, ¿tienes una pregunta? no, no, sigue, sigue. No. Esos pacientes con problemas musculoesqueléticos además comparten toda una serie de comorbilidades y un determinado perfil biopsicosocial determinado. Hay mucha evidencia que nos dice que ese tipo de pacientes necesitan información y necesitan que se los conduzca de alguna manera determinada para mejorar en su proceso. En las guías clínicas vemos que la terapia manual está recomendada y también que el yoga o determinado tipo de abordaje psicológico parecería también recomendable. Pero al mismo tiempo, creo que hemos llegado a un momento en que igual sería necesario empezar a salir de los silos corporales para empezar a hacer un abordaje al paciente mucho más desde el pensamiento crítico, con una atención centrada en esa persona y particularmente quizá desde un abordaje un poquito más en activo. El inactivismo, al igual que la atención centrada en la persona, es otro de estos conceptos que cada vez estamos oyendo más y más. Y en nuestro campo hay varios grupos de investigación en este sentido. Para los que no conocéis un poco el concepto, básicamente sería intentar ver que el organismo tiene un rol activo en el intento de controlar y dar un sentido a todo aquello que sucede a su alrededor y que la mente no es única y exclusivamente un receptor pasivo de informaciones de lo que está sucediendo en su entorno, sino que también participa de manera activa en la interpretación de todo aquello, dando sentido e intentando
vivenciar esa experiencia. De alguna manera, creo que es necesario que todo ese tipo de conceptos y otros seguramente en el campo de la osteopatía se actualicen y, pues bueno, varios autores de nuestro campo, Jorge Estevez, Caneiro, Robert Shaw o quizá Lucas Bullen, entre otros, ya lo están planteando. Desde mi punto de vista, sería necesaria una cierta reconceptualización en esa dirección. Sí. Hombre, yo ya me sé la respuesta, ¿no? Porque fue una de las cosas que me hizo reflexionar muy, muy profundamente tras escucharte en su momento. Pero ¿tú crees que los sanitarios, sobre todo en estas profesiones, que por una parte qué alegría nos das, ¿no? Que los fisioterapeutas, quiroprácticos, osteópatas, vamos a ser muy necesarios el día de mañana, pero ¿crees que tenemos en cuenta todos estos elementos? Bueno, todos estos elementos en general, incluido este enactivismo, etcétera. Sinceramente creo que no. Y aquí puedo compartir un poquito mi experiencia personal, porque yo he tenido un proceso de crecimiento también en relación a todo esto. Mira, la primera vez que me llegó el término, pues, abordaje centrado en la persona, 2010. En 2010, cuando se publicó el Benchmark for Training in Osteopathy, que publicó la OMS, ese documento marco donde se establecen los criterios académicos de la formación en osteopatía. Y en la definición de la osteopatía se decía, entre otras cosas, que es un abordaje centrado en el paciente, no en la persona. En ese momento, en el paciente. Yo, sinceramente, como osteópata de pie, me sentí muy, muy representado. Pensé, es verdad, eso es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que nos diferencia de los demás. Si te soy sincero, con el tiempo me he dado cuenta de que yo en ese momento quizá no sabía lo que significaba la atención centrada en la persona. Y a lo mejor me había hecho una cierta idea de lo que era, y uno de los problemas que tenemos todos los humanos es que en el momento en que creemos que sabemos algo, automáticamente no podemos aprender más de ese tema. Hace falta desaprender, hace falta salir de ese estado en el cual uno cree que sabe para poder empezar a abrir la mente y empezar a visualizar las cosas quizás desde una perspectiva totalmente diferente. Um, la implementación, o sea, integrar la atención centrada en el paciente en la práctica clínica diaria es difícil, es complejo. Y es complejo de entrada porque primero creo que hay falta de conocimientos. No lo digo yo, lo dice la investigación, ¿eh? También seguramente hay falta de habilidades en relación a esto porque va a implicar no única y exclusivamente una buena tecnología manual, o sea, una buena aplicación técnica, manual, sino también elementos de empatía, elementos de comunicación, elementos que veremos un poquito más adelante que son importantes. Y finalmente, otra de las cosas que requiere es tiempo. Tiempo seguramente los osteópatas tenemos, básicamente porque en general lo que la evidencia nos dice es que la mayoría de las consultas son de 40, 45 minutos hasta una hora, entre 30 y 60 minutos. Yo creo que hay espacio y tiempo para poder implementar ese tipo de abordaje. Y lo que quizá no hay es tanto conocimiento sobre cómo hacerlo. Bueno, y es un poco la idea de intentar cambiar eso. Mm. Oye, ya que estás hablando del proceso terapéutico y eso, y efectivamente has dado un dato. Estos datos del tiempo son basados en artículos y estudios que tú has leído. O sea, que no ha sido una opinión tuya. Esto me consta que esto está basado en estos estudios que se están haciendo a nivel europeo y que están viendo la media de tiempo por sesión, etcétera, etcétera. Esto en relación a la osteopatía, ¿no? Por ejemplo, ¿hay evidencia o existe evidencia como que es terapia, como que es una terapia efectiva en cuanto, en este caso concreto de la osteopatía? La respuesta corta es sí. Y justo antes te hago un comentario respecto a lo que has comentado tú. Sí, hay estudios sobre el tiempo que dedicamos los osteópatas y concretamente la OIA hizo un Global Report, o sea, un reporte a nivel global, a nivel mundial, sobre cómo era la práctica de la osteopatía en cada uno de los países. Y el concepto de tiempo de consulta es uno de los conceptos que se evaluó y está ahí en el Global Report. Um, Respondo a tu pregunta, sí, corto y raso. Luego habrá que ir un poquito al detalle porque quedarnos solo con el sí, si existe evidencia sobre la osteopatía como terapia manual, seguramente nos quedaríamos un poquito cortos. Sí existe evidencia. Y además no solo existe evidencia, sino que además el volumen de evidencia cada vez es mayor y podríamos decir que cada vez es de una cierta
mayor calidad. Hoy tenemos evidencia para recomendar el uso de la osteopatía en determinadas condiciones. Yo creo que más que sobrada evidencia. Y parece ser un abordaje efectivo en determinados tipos de situaciones, coste efectivo en otras y sobre todo seguro. La combinación de las tres hace que hoy sea recomendable. Mira, precisamente hace pocos meses se publicó una revisión sistemática muy grande, la hizo Casper Nin y Chad Cook, son dos autores muy relevantes. Casper Nin es un quiropráctico danés y Chad Cook es un referente a nivel mundial en terapia manual, básicamente Total. es de obligada lectura. Hicieron una revisión enorme, estamos hablando de 160 artículos con 12.000 participantes aproximadamente y llegaron a una serie de conclusiones que son muy interesantes. Una, y esto va a sorprender a alguna gente, la terapia manual espinal, las manipulaciones espinales, básicamente, no solo son efectivas, sino que son recomendables y son más efectivas que otras aproximaciones que están recomendadas. Esto cambia un poco el paradigma, particularmente para aquella gente que durante tantos años han estado dando la vara, con perdón, con el hands-off. No, no hay que tocar al paciente, solo hay que hacer ejercicio terapéutico. Bueno, muy bien, hay mucha evidencia del ejercicio terapéutico. Bueno, popes de la fisioterapia, popes de la quiropraxia, popes de la osteopatía a nivel mundial, en una gran revisión sistemática reciente, no publicada en cualquier journal, sino en journals de alto impacto, ven de manera seria, oye, que la terapia espinal, que las manipulaciones espinales no solo son efectivas, sino que además son seguras y además son más efectivas que otras opciones terapéuticas que ya estaban recomendadas en las guías clínicas. Bueno, pues quizá deberíamos tenerlo en consideración. A mí el tema de la evidencia en osteopatía me toca la fibra de manera muy particular y ahora compartiré un tema un poco, pues bueno, personal, si quieres, ¿no? Particularmente por la situación que tenemos en España. Conoces muy bien que en 2018 alguien se iluminó y decidió elaborar un plan de protección de la salud frente a las pseudoterapias. Oye, yo estoy a favor de ese plan. Me parece muy bien porque hay que proteger a los pacientes. Claro que sí. Lo que pasa es que si elaboramos un plan, lo deberemos hacer bien y deberemos coger toda la evidencia disponible, y a partir de aquí evaluar qué cosas son recomendables, qué cosas no tanto y qué cosas hay que prohibir. Bueno, pues oye, pues sin quererlo ni beberlo, en noviembre de 2018 nos encontramos en esa lista de pseudoterapias, la osteopatía, digo. Y en ese momento yo estaba llevando un rol de liderazgo dentro de mi organización y, oye, me pasé 6 semanas durmiendo 2 horas, ¿vale? Para poder elaborar, pues conjuntamente con Gerard, un documento de respuesta en el cual, pues bueno, 150 referencias para justificar algo que era tan evidente en la práctica clínica, pero bueno, que para algunas personas parecía que no lo era. Ese documento lo hemos podido defender en el ministerio, ¿vale? Y de hecho ha habido una respuesta muy positiva al mismo. Pero claro, Sí, luego llega la pandemia. Y con sí. la pandemia algunas cosas se frenaron. Pero existe suficiente evidencia hoy en osteopatía como para, uno, que la osteopatía evidentemente no esté en una lista donde nunca debería haber estado, ¿vale? Y dos, salga de esa lista cuando a alguien le apetezca, porque ahora yo creo que no creo que es un tema de que haya o no haya evidencia hay. Si seguimos en esa lista, yo quiero entender es porque a alguien le interesa que sigamos en esta lista, porque desde luego la lucha desde nuestro colectivo ha sido muy grande, constante, hemos ido de manera repetitiva actualizando ese documento y mandándolo a las autoridades competentes, pero hasta la fecha de hoy no hemos recibido respuesta. De todos modos, te digo, la habrá y estoy seguro que esa respuesta será positiva y que nos congratularemos todos de ello. Espero que sí, espero que sí. Pero lo que sí que es cierto es que cuesta mucho en osteopatía, ¿no? En este campo, disponer de evidencia de alta calidad. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Será porque se trata de una intervención compleja? ¿Qué puntos ves tú en este sentido? Sí, sí, somos una intervención compleja, está clarísimo, es así, está en la definición. Y entendamos por intervención compleja como algo que va a depender de a qué paciente tengo yo delante hoy. Y a lo mejor ese mismo paciente lo veo mañana y lo trato de una manera diferente. O sea, yo no, al paciente que tengo delante no es un diabético tipo 2 de libro, no.
decía antes, María y su hijo y su sobrino o lo que sea, son intervenciones que difícilmente vamos a poder medir con instrumentos que están pensados para medir otras cosas. Entonces, como intervención compleja, cuando la intentamos evaluar con estudios randomizados, que están, vuelvo a decir, diseñados para medir las funciones farmacológicas, la efectividad o la seguridad de las acciones farmacológicas, cuando intentamos medir lo que hacemos los osteópatas, pues nos encontramos, uno, que esos estudios randomizados, los ECAs, pues son problemáticos y nos generan muchísima dificultad, básicamente porque las intervenciones complejas tienen una variabilidad y una flexibilidad que hacen que no se puedan adaptar de manera adecuada. Eso por un lugar, por un lado. Por otro lado, tenemos el tema del placebo. Claro, es prácticamente imposible tener un placebo real cuando yo realmente estoy tocando a la persona, aunque lo esté haciendo de manera sham, aunque esté lo haciendo de manera pretendida. Yo estoy tocando a la persona y hay mucha evidencia que nos está diciendo que por el simple hecho de tocar a la persona, pues yo ya estoy teniendo allí un efecto que puede ir en la dirección del placebo y por tanto condicionar los resultados. Ah, yo creo que es necesario que haya un cambio de paradigma en este aspecto y por tanto que utilicemos estudios mucho más pragmáticos y también que se implemente mucho más el uso de los estudios cualitativos. La evidencia o la evidencia cualitativa, la investigación cualitativa está infrautilizada y creo que en nuestro campo es de particular interés porque nos puede ayudar a explicar qué es lo que sucede con el paciente. Y evidentemente no van a ser informaciones que podamos generalizar en relación a la seguridad, en relación a la efectividad, pero sí darnos un dibujo bastante real de lo que está pasando en la consulta. Y a partir de allí, en la medida en que ese dibujo cada vez es más amplio, poder dibujar y poder asegurar de una manera mejor qué es lo que hacemos en consulta. Porque lo que no podemos pretender es utilizar una herramienta de medición que no está midiendo lo que nosotros estamos haciendo. Estamos midiendo de una manera muy indirecta. Si yo tengo un círculo, ¿okay?, con una regla, me va a ser complicado medirlo. Sí, claro, puedo calcular el radio y a partir del radio, con una 2πr, pues calcular el perímetro. Sí, o la circunferencia y tal, pero estamos midiendo de manera indirecta. No está el estudio randomizado pensado para medir lo que estamos haciendo. Y hace falta un cambio de paradigma a nivel metodológico. Es un poco lo que estaba planteando, pues bueno, Gerard y David a otro nivel en los estudios, incorporar otras cosas, las preferencias del paciente, sus necesidades, sus valores, la individualización. O sea, nos encontramos en muchos estudios que la exploración es estándar. A todos los pacientes se les explora lo mismo o a todos los pacientes se les hace lo mismo. O sea, eso no tiene nada que ver con la realidad de la práctica clínica. Eso está evaluando a lo mejor una técnica concreta, pero es que la osteopatía no es una técnica. Es que es un modo de pensar. Es un razonamiento clínico con una determinada filosofía, que nada tiene que ver con la aproximación técnica. La técnica es solo la parte final, si quieres, pero es que mmm, la metodología debe cambiar, básicamente, para acercarnos un poquito más a una medición correcta en respecto a lo que estamos haciendo. Absolutamente. Has dicho una cosa fundamental, así muy rápido y de tal, y es que efectivamente en estos ECAs nosotros estamos adoptando en todo lo que es osteopatía, terapia manual, fisioterapia, etcétera, estamos adoptando un método científico que lo creemos infalible. Y perdón, el método científico que nosotros adoptamos es un método diseñado para farmacología. Entonces, no es completamente aplicable a la terapia manual, a la fisioterapia, a la osteopatía, etcétera, etcétera. O sea que es crucial lo que acabas de decir y efectivamente creo que también hay mentes ya que van despertando con el tema de los aspectos cualitativos más que los cuantitativos. Luis, ¿cómo podríamos, volviendo un poco a la atención centrada en la persona, cómo podremos incorporar estos elementos de atención centrada en la persona en las metodologías que evalúan la efectividad de la osteopatía en este sentido? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, en mi estudio hice una revisión de 40 estudios, ¿vale? Donde intenté ver con esa herramienta de elementos de abordaje centrado en la persona hasta qué punto esos elementos los encontrábamos en los estudios.
Los elementos están infrautilizados. Digamos que solo se utiliza el 30% de lo que se podría utilizar. Pero cuando ves un poquito más el análisis de los elementos, encontramos que algunos de ellos a lo mejor no están presentes en un artículo o no están presentes en el otro, pero sí están en el tercero. Y cuando ves la imagen global de los 40 artículos, nos encontramos de que 38 de los 40 elementos que planteé como elementos que podíamos medir para evaluar el nivel de atención centrada en la persona estaban presentes de una manera o de otra. Desde mi punto de vista, si un elemento está presente en un artículo, es que puede estar presente en los demás. Y quizás es simplemente intentar aumentar el uso de ese tipo de elementos en los diferentes estudios que se hagan. Esa puede ser una manera, pero eso si nos centramos en los estudios randomizados. La otra manera, para mí mucho más inteligente, mucho más real, mucho más pragmática, es aumentar de manera clara el uso de los estudios cualitativos. Eh, eh, Son unos grandes olvidados, o sea, y están infrautilizados y hay muchísimo desconocimiento en relación a ellos. Pero creo que tienen un potencial para poder explicar mejor qué es lo que estamos haciendo. Desde luego, mucho mejor que un estudio randomizado. Ya. Oye, llevado entonces a la clínica, ¿tú crees que resulta sencillo llevarlo a cabo? Porque efectivamente no se está integrando del todo esta atención centrada en la persona en esa práctica diaria. Y bueno, ¿sería sencillo llevarlo a cabo metiéndolo en la clínica diaria, en la consulta? Sí, a ver, si entiendes cómo funciona, sí, creo. O sea, yo creo que tú ponías el ejemplo al principio, ¿no? Oye, yo fui a una charla tuya y me di cuenta de que había toda una serie de elementos que yo no estaba teniendo en cuenta. Ese Mm. quizás es el primer elemento. O sea, darse cuenta de que uno no se está dando cuenta. A partir de aquí puedes empezar a cambiar las cosas, pero si no lo sabes, ¿cómo lo vas a hacer, no? O sea, o sea, uno no puede resolver un problema si no es consciente de que hay un problema. Primero tienes que ver que hay el problema y a partir de aquí intentas solucionarlo. O sea, eh, desde mi punto de vista, se puede hacer, pero hace falta conocimiento en relación a ello. Entonces, hay un paper que es muy interesante, lo publicó Hatting en el 2021, 2022, donde estableció un marco de referencia para el abordaje centrado en la persona en relación a la terapia manual. Yo creo que es un artículo que deberíamos tener cerquita en la consulta, porque abre bastante el campo a poder ver qué cosas podría hacer yo en mi práctica clínica diaria, o por lo menos qué cosas debería tener en cuenta. Luego nos iremos al detalle de cómo lo hacemos eso con el paciente determinado, pero por lo menos saber qué elementos deberíamos tener en consideración si pretendemos hacer un abordaje más centrado en la persona. Me consta que en tu trabajo planteas, y yo me imagino que esto lo ahondaremos muchísimo en el curso, ¿no? Cuando lo hagamos en mayo, pero planteas 8 elementos principales a tener en cuenta y bueno, a partir de ellos después salen otra serie de ítems, ¿no? Oye, ¿nos podrías hablar un poco de estos elementos principales? Sí, 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 por supuesto. Mira, a modo de titulares, un primero sería tener una perspectiva biopsicosocial del paciente. Y aquí, pues bueno, eso podría ser desde hacer un abordaje holístico, a tener en cuenta pues, sus preferencias, sus valores, sus necesidades, como decíamos antes, tener en cuenta su estilo de vida o quizá tener una percepción biopsicosocial del dolor y no única y exclusivamente del dolor per se, corporal, sino intentar ver el dolor con la mente un poquito más abierta, incorporando otros elementos. El segundo elemento sería ver al paciente como persona. Parece muy evidente, pero a veces no lo es tanto. Y aquí, pues la individualización, tanto en la exploración como en el tratamiento, serían los elementos más importantes. El tercero, potenciar la colaboración del paciente. Por ejemplo, en la toma de decisiones. Es algo que en general nos cuesta. ¿eh? Nos cuesta dejar que el paciente tome decisiones y eso tiene que ver también con el poder. Luego hablaremos de este tema seguramente en otro momento durante la charla, ya lo sacaré. Pero hay una relación desigual entre el clínico y el paciente. Nosotros tenemos un poder, nos va a costar soltar ese poder, pero tenemos que encontrar en el futuro, una situación donde estemos más equilibrados, más uno a uno con el paciente. Claro que tenemos el conocimiento,
Claro que tenemos una serie de capacidades, pero el paciente también tiene que tomar decisiones. Y ahí es donde hay que buscar un nuevo equilibrio. Um, en esa colaboración, pues si decidimos conjuntamente tomar un determinado camino, hombre, tengamos en cuenta las preferencias de ese paciente. No lo hagamos simplemente porque lo digo yo. Ah, o también en la continuación de los follow-ups, ¿no? Lo que serían las sesiones a posteriori, hombre, quizá podemos hablar con el paciente y ver qué es lo que se adapta mejor a esa persona. Y aquí puede haber elementos desde la economía, puede ser importante en algunos casos, a lo mejor propiamente la salud. El tercer elemento, pero en el cuarto elemento, sería la creación de una alianza terapéutica. Y ahí tenemos, yo creo, uno de los elementos que en el concreto para los osteópatas es más importante, ¿vale? Y es utilizar el cuerpo como pivot, ¿eh? Y el tacto como un elemento para crear conexiones con el paciente. Esto va a ser fundamental en la elaboración de esa alianza terapéutica, el hecho de utilizar el tacto como un elemento para crear una cierta um, biosincronía conductual, comportamental, entre nosotros y el paciente, o incluso a nivel de diada o a nivel de triada, con esa madre o ese niño, ese bebé que tratamos, esa situación A3 que tenemos en consulta. Dentro de esa alianza terapéutica, hombre, tener una actitud y una comunicación empática, favorecer lo que pueda ser una relación terapéutica, y ahí, pues con sus límites, con sus barreras, con su proximidad al mismo tiempo, todo esto van a ser elementos que deberíamos tener en consideración. El siguiente elemento, muy importante, otro gran olvidado, pero que creo que los osteópatas nos diferencia de otros profesionales, y es escuchar la narrativa del paciente. Es fundamental. ¿Qué ha pasado con esa persona? Realmente ese dolor está ahí, está en esa rodilla, ¿vale? Pero ¿qué hay detrás de esa rodilla? ¿Cómo le afecta eso a nivel laboral? ¿Cómo le afectan sus relaciones? ¿Cómo le afecta en su universo? Ese dolor que en principio es una gonalgia, sí, pero es una gonarquía en una persona y esa persona está en un universo y ese universo es cambiante. Y en función de cómo esté, de su situación, podemos ver panoramas muy diferentes. Por ejemplo, si hay un dolor crónico, hombre, sabemos, pues bueno, pues que si esa persona fuma o si esa persona tiene poco soporte en sus redes sociales, pero no me refiero al Facebook ni al Instagram, sino a su red social próxima, o tiene un nivel socioeconómico bajo, o tiene un dolor que es muy elevado, la evidencia nos dice que esa persona no solo va a tener un dolor crónico, sino que va a percibir más dolor. Todos esos elementos están en su entorno social. Los debemos considerar primero escuchando al paciente. Hay un adagio que comparto a menudo en clase, ¿no? Deja hablar al paciente y escúchalo porque a menudo será él o ella el que te dé el diagnóstico. Es verdad, si escuchamos suficientemente, particularmente siempre son las preguntas como tocan, abiertas, en un determinado orden, al final es el paciente el que nos da el diagnóstico. Hombre, pues escuchémoslo, no le cortemos, tengamos un tipo de comunicación um, uh, que valide al paciente, que no lo juzgue. Los elementos de comunicación, son elementos orales, visuales o táctiles, pueden ser elementos clave en esa relación terapéutica. El siguiente elemento sería bueno, el plan de acción, que compartamos información. También nos cuesta compartir información, nos cuesta. ¿Vale? Y es un elemento que deberíamos aprender a compartir la información, a no quedarnos a nosotros. Un elemento que también cree es el osteópata como persona, ya no solo el paciente como persona, nosotros como persona. Somos muy importantes. El osteópata o la enfermera o el fisio como persona. Y ahí, cómo comunicamos, de qué manera, cómo miramos al paciente, va a ser muy importante, pero también que miremos por nosotros. O sea, si mi manera de trabajar a los 22 años o a los 25 años no puede ser la misma que a los 60. Yo tengo que adaptarme, porque físicamente seguramente voy a tener determinados tipos de limitaciones. A lo mejor tendré otras ventajas de conocimiento, de experiencia, etcétera, pero físicamente a lo mejor hay algunas técnicas que hoy no puedo hacer. O a lo mejor en función de mi conocimiento, de mi cultura, de mi raza, de mi género, voy a necesitar adaptarme en función del paciente que tengo delante. Pero me debo mirar a mí también. A veces nos olvidamos, solo miramos al paciente. En esta atención al paciente también estamos nosotros y nos deberíamos considerar. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿eh? Somos muy importantes. Darnos tiempo. ¿Cuál es nuestro conocimiento? ¿Cuál es nuestra experiencia?
Todo ese tipo de elementos son importantes en esa interrelación. Y finalmente, como conjunto de todo, sería un último elemento que de alguna manera los engloba, y es tener una dirección hacia la atención centrada en el paciente. O sea, que realmente vayamos en esa dirección, que tengamos en cuenta su seguridad, que le demos tiempo a responder, que nuestra carga de trabajo sea proporcionada y no vayamos despitosos con 25 pacientes esperando en la consulta nerviosos. Que miremos también pues, las barreras a la comunicación o las barreras físicas que podamos tener en la consulta. ¿Vale? Y un elemento muy importante que está en todo y que me parece fundamental son que tengamos muy en cuenta los factores contextuales. Oye, efectivamente, hablas de estos factores contextuales. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de la importancia de estos factores? Bueno, la importancia sorprende, sobre todo cuando ves las cifras. Mira, Sabar y colaboradores, mira, de la Universidad de Valencia, a principios de año, justo hace un año, en abril, publicaron una revisión sistemática con muchísimos artículos en las cuales intentaban ver qué porción de los efectos que encontramos en la terapia manual, los fisioterapeutas en este caso, es dependiente ya no de la técnica, sino de los factores contextuales. Bueno, pues evaluaron en los niveles de intensidad de dolor a corto, a medio y a largo plazo para diferentes tipos de técnicas, desde la terapia manual, la movilización, las manipulaciones, las agujas, 15.000 cosas. El ejercicio. Bueno, el porcentaje que es dependiente de los factores contextuales varía entre un 46 y un 85%. O sea, ahora aquí se han desmayado la mitad de los oyentes, ¿vale? Porque claro, esto implica que nos tenemos que mirar hacia adentro. Sí. De todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Cualquier fisioterapeuta, cualquier osteópata, cualquier terapeuta manual, entre el 46%, que es la parte proporcional al ejercicio físico, y el 86%, que es la parte proporcional a determinado tipo de manipulación, 86%, el efecto no parece ir directamente a la técnica, sino que es dependiente de factores contextuales. Claro, la siguiente pregunta que nos tendremos que hacer, porque claro, ¿Qué ahora, hacemos con las técnicas, no? sí, Entonces, básicamente para los que se han desmayado, bueno, oye, ¿y esto solo nos pasa a nosotros? O sea, ¿qué pasa con la medicina general? O sea, en la medicina general, ¿el 100% de la técnica es efectivo? Pues no. En la medicina general, el 65% de los efectos parecen ser derivados de factores contextuales. Estamos ahí. O sea, los factores contextuales son fundamentales. La comunicación que tenemos con ese paciente, la expectativa de ese paciente que está en la sala de espera y que se encuentra con otro paciente que le dice, hostia, hey, fui a ver a la osteópata y me ha ido genial. Versus esa misma paciente que llega a la consulta y en la sala de espera hay alguien que está histérico y con dolor porque vino hace 2 días y está horrible, pues no nos debería sorprender que el resultado de la segunda paciente dependa un poco de qué es lo que ha recibido en la sala de espera. Pero que tenemos en cuenta cómo es nuestra consulta, tenemos en cuenta el diseño, pero el diseño incluso estético. Tenemos en cuenta cómo hablamos, tenemos en cuenta toda una serie de cosas. Pues seguramente no. Pero lo que vemos es que parece ser que los factores contextuales son muy importantes, o sea, entre el 46 y el 86% del resultado dependen de eso. Oye, pues desde mi punto de vista, no soy yo el único que lo digo, pero desde mi punto de vista, eh, pues es ético utilizarlos y debemos utilizarlos porque al final nuestra función, creo, es que los pacientes estén mejor. Todo aquello que podamos hacer para que el paciente al final de la consulta, al final del proceso de tratamiento, haya mejorado, lo debemos utilizar sin ningún miedo. No pasa nada. El placebo is good. Placebo is good. Y del mismo modo que nocebo is not good. O sea, y a veces con nuestra comunicación no nos damos cuenta y a lo mejor estamos favoreciendo una respuesta nocebo que desconocemos, ¿vale? No nos damos cuenta, lo desconocemos y a lo mejor pues deberíamos cambiar la manera en que comunicamos para fomentar el efecto placebo, que el efecto placebo, podemos hablar de placebo como si placebo solo fuese una palabra. No, placebo no es una palabra. Placebo son una serie de respuestas a nivel cerebral, a nivel endocrino, a nivel de endocannabinoides, a nivel de endorfinas, a nivel de una serie de cosas físicas, medibles, que conllevan que el paciente tenga menos dolor y se sienta mejor. Mientras que el nocebo es todo lo contrario.
Si yo a través de una mala comunicación, si yo a través de asustar al paciente, si yo a través de decirle al paciente, señora, es que su espalda es frágil, yo lo que genero es un paciente que tiene más miedo, que está fragilizado, que está catastrofizado, ese paciente va a evolucionar peor. Y no me he dado cuenta, pero tengo parte de la responsabilidad porque no estoy teniendo en cuenta factores contextuales que son muy importantes. Luis, todo esto en las universidades, en nuestros futuros fisioterapeutas, osteópatas, en las universidades, seguimos con la biomecánica tiki-taka y la técnica tiki-taka. ¿No crees? Ah, sí. Mira, a ver, seamos positivos, lo primero, ¿vale? Seamos positivos. A ver, a mí nadie me explicó esto cuando yo estudié ni fisioterapia ni osteopatía, ¿vale? Y en cursos de posgrado, yo hasta muy recientemente no he visto nada de todo esto. O sea, la primera vez que empecé a oír hablar de estas cosas, estamos hablando de 2018-2019, no antes de eso, ¿vale? Bueno, pues no hace tanto tiempo. Bueno, 7 años, sí, pero no hace tanto tiempo. O por lo menos no el tiempo suficiente como para que a nivel de estructuras académicas esto se haya podido cambiar de arriba abajo. Me consta, en el campo de la osteopatía, que es lo que conozco, que hay escuelas que están haciendo esfuerzos enormes en esta dirección, ¿vale? Y he visitado algunas y es así, ¿vale? Pero nos cuesta. Mira, no hace mucho, en diciembre, se publicó un paper que enseñaba algo así, pero lo tengo apuntado por ahí. Sí, Patient-Centeredness and Paternalism, The Dance with Power. O sea, abordaje centrado en el paciente y paternalismo, el baile con el poder. ¿eh? Y lo publicaron dos fisioterapeutas franceses que están trabajando en Reino Unido. Y lo que hicieron fue un estudio fenomenográfico donde evaluaron cómo trabajamos en consulta. ¿Vale? Una de las cosas que se dieron cuenta es que en Francia, en todas las publicaciones oficiales, o sea, todos los libros académicos oficiales sobre la formación de fisioterapia, Ujú. en ningún lugar aparece la terminología centrado en el paciente. Eso no aparece en ningún lado. ¿Vale? En todo lo que es académico en Francia sobre fisioterapia, eso no aparece en ningún lado, en ninguna universidad. Tampoco aparece toma de decisión compartida. Eso no aparece, tampoco en ningún lado. Bueno, pues si no aparece en los programas académicos, pues seguramente habrá algo de trabajo que hacer. ¿Vale? Y una de las cosas que vieron esos investigadores con los participantes del estudio es que a los clínicos les costaba mucho ceder poder. Lo comentaba antes, nos cuesta ceder poder. Nos cuesta aceptar que el paciente tiene que tomar decisiones y que a lo mejor somos simplemente un informador de las posibilidades y que el paciente que al final tiene que decidir, mira, o voy por aquí o voy para allá. Muchas veces decidimos nosotros y nos cuesta un poco tomar decisiones. Y por otro lado, lo que también parece claro de ese estudio es que sin ningún género de dudas hay camino por recorrer para mejorar la atención centrada en el paciente. Esa es una realidad. Jo, bueno, magnífico. Esto es lo mismo pues que en su momento me, me generó muchísima reflexión, ¿no? Muchísima reflexión de no solo este conocimiento que todos vamos buscando con un curso, con un tal, en donde, wow, me enseñan a hacer una test diagnósticos, aplicación de técnicas terapéuticas, ¿no? Esto, bueno, cambia un poco esa estrategia, ese abordaje, ¿no? Y como bien lo dices, abordaje centrado en la persona. Chicos, nada, unos minutos más todavía podemos aprovechar. Yo estaría encantado, y Luis más todavía, que si queréis os podéis abrir micrófonos, cámaras, lo que queráis y aprovechar. Déjame, Sí, déjame hacer una puntualización, porque tampoco quiero que se equivoque el mensaje. A ver, las técnicas son importantes, sí, ¿vale? sí. Lo que pasa es que la evidencia nos dice que la técnica es importante en el paciente determinado, ¿vale? Luego, ese paciente que está recibiendo esa técnica es importante, no es único y exclusivamente el técnico que está haciendo la técnica. Y es cierto, y lo hablábamos este fin de semana, tuvimos la Asamblea de Osteopatía Europe, curiosamente en Mallorca, lo hablábamos con Jerry Draper Roddy, que es un autor muy prolífico, ¿vale? Y le planteaba la cuestión del hecho de, bueno, sí, vale, muy bien.
todo esto de biopsicosocial, etcétera y tal, muy bien, todo eso está muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y esto nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa con ese momento que tú tienes al paciente delante, que tú aplicas la técnica, que tú por dentro sabes, ahora sí que ha ido, y dices, ahora sí que ha ido bien, y el paciente te dice, ahora sí que ha ido bien? Eso es real, eso sucede. Y sucede en ese momento determinado, en ese paciente determinado, y tú lo notas como osteópata, como persona, y lo nota el paciente como persona, en ese momento que la técnica ha creado ese cambio. Pero es importante que de alguna manera nos demos cuenta de que es en ese momento determinado, en ese paciente determinado, y no tanto la técnica per se. La técnica per se, la evidencia nos dice, en el estudio este de Nin, pues bueno, en primer lugar, que somos poco precisos. Y lo tenemos que aceptar. Somos menos precisos de lo que sabemos. Y el estudio nos dice que es mucho más importante la técnica en sí que la especificidad de la técnica. Una técnica general parece tener mejor resultado que una técnica específica. A mí me rompe un poquito muchos esquemas que tenía, pero hoy por hoy la evidencia nos dice eso, que una técnica general parece tener mejor resultado que una técnica específica. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? En que efectivamente la técnica también es válida, ¿no? No solo eso, sino que también la crítica un poco a el exceso de querer hacer demasiado simple todo, ¿no? Bueno, entonces ahora esto lo que estás diciendo, entonces no vale lo otro, ¿no? Y un poco simplificamos todo a lo mínimo y eso tampoco es. Efectivamente, el conocimiento se tiene que tener y precisamente para llegar a estas determinaciones. Chicos, si queréis abriros micrófonos, cámaras, aprovechar aquí a Luis, preguntar lo que queráis. No sé si incluso estoy pendiente también del chat, si alguien quiere hacerlo vía chat, como queráis. Bien. Eh, ¿Alguien tiene alguna inquietud? Mientras, si hay alguien que quiere decir algo, os quiero decir el hecho de que Luis va a hacer aquí en Madrid 16, 17 y 18 de mayo, de ahora, de dentro de poquito, 2025, un curso sobre esto, ¿no? La atención centrada en el paciente. Empezaremos el viernes 16 de mayo, empezaremos a las 3 de la tarde y estaremos viernes por la tarde, por tanto, sábado día entero y el domingo por la mañana. Terminaremos a las 2 del mediodía aproximadamente y nada, deciros que, bueno, todo lo que hemos estado viendo no son opiniones al azar, no es únicamente experiencia personal, que también obviamente lo es, sino que tiene una carga de evidencia científica brutal. Esto también es lo que da carta de evidencia, nunca mejor dicho, a todo lo que nos está contando Luis en estos momentos. Yo estoy preocupado porque no hay preguntas. No sé si se han dormido o no han entendido nada o es tan fácil todo que no tienen preguntas. Ya lo saben No, todo. No lo sé. yo creo que fácil, fácil es, entendible es, pero wow, lo estoy aplicando. ¿Estoy realmente haciendo todo? Mira, voy a pinchar ¿Haciendo en bien? hueso. Voy a pinchar en hueso. Mira, para que nos planteemos un poquito las cosas. Vamos con un dogma o casi con un mantra de la osteopatía, ¿vale? Algo que hemos oído todos en clase millones de veces, ¿vale? O sea, por un lado, definimos la osteopatía como un abordaje centrado en el paciente. Estamos todos de acuerdo con esto, ¿eh? Sí, En Osteopathy Europe hemos cambiado la definición y, de hecho, hacia abordaje centrado en la persona, pero estamos todos de acuerdo en esto. Vale, pero vamos a uno de los mantras de la osteopatía clásicos. Find it, fix it, leave it alone. ¿Ok? Eso es un clásico de la osteopatía. Vale, yo tengo tres preguntas para la audiencia. La primera es, ¿quién lo encuentra? O sea, ¿quién hace el find it? Y veremos que es el osteópata. ¿Vale? La segunda es, fix it. ¿Quién lo arregla? Es el osteópata.
Y tres, ¿quién decide, y perdón, abro paréntesis, de manera paternalista, to leave it alone, dejarlo solo? De nuevo es el osteópata. De hecho, en el mantra, el paciente no está en ningún lado. O sea, a lo mejor está la lesión, pero el paciente no está en ningún lado. Ah, no lo critico, pero quizá deberíamos empezar a ver las cosas de una manera, una perspectiva un poquito diferente. Ahí es donde voy. Absolutamente. Hola, Joaquí, hola Luis. bona nit, bona nit. Hola, bona nit, Luis. Bona nit, Luis. Nada, yo no puedo aportar mucho más de lo que ha dicho Luis. A mí me siento un poquito desbordado por recibir tantos inputs de cosas que como fisio, como osteópata y incluso como docente, cuando habéis mencionado lo de la universidad o aquí en la escuela también. Tantas cosas que vas intuyendo y que te vas sintiendo como representado por todas estas aportaciones con artículos, con papers, ¿no? Entonces, solo hacer el comentario, creo que al final lo habéis vosotros mismos reconducido, de que claro, de que a veces nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Es decir, ahora hay que ser específico, luego no hay que ser específico y tenemos la tendencia a simplificarlo, porque al final, claro, nosotros al final trabajamos con técnicas, ¿no? Y con técnicas manuales y algo tenemos que hacer, ¿no? Con el paciente. Lo que pasa es que luego también hay que explicar esa segunda parte, bueno, pues la atención centrada a la persona y el contexto en el cual se hace ese tratamiento, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que has mencionado de que al final los papers hablan de promedios, ¿no? De... Y yo lo que me encuentro como docente en la universidad o también como docente en la escuela de osteopatía es este mantra que arrastran los alumnos cuando salen muchas veces de la universidad de los papers, los papers, los papers, ¿no? Y esa sensación que tienes a veces cuando les intentas introducir ideas como la que ha explicado ahora Luis con, por ejemplo, con el tema del placebo, ¿no? De utilicemos el placebo, ¿no? O sea, bienvenido sea el placebo cuando me sirve para ayudar al paciente. Pues esa sensación que tienes a veces como que te miran como que les estás queriendo vender un poco la moto, ¿no? Y bueno, y veo que al final pues me da la sensación de que no es una cosa que me suceda solo a mí, ¿no? Que veo que, al menos por lo que ha comentado Luis y por cosas que hemos hablado con otros compañeros, me parece que la cosa va un poquito por aquí, ¿no? Yo te enseño la técnica de este campo en concreto, que es el que estamos dando en la asignatura, pero luego ten en cuenta que todo esto muchas veces habrá pacientes en los que manipular de forma precisa, yo que sé, L5 va a ser muy importante y habrá otros pacientes en los que pues igual no es tan importante si manipulas L5 o manipulas L3, ¿no? Y cuando les empiezas a poner en este contexto, ya termino, ¿no? En este contexto en el que todo tiene que ser blanco o negro, a la que empiezas a poner matices, es como que la gente se dispersa un poquillo, ¿no? Y como que se sienten un poquillo decepcionados. Y no sé si vosotros tenéis la misma sensación, solo era eso. Para mí, desde luego, no todo es blanco y negro. ¿Eh? Desde luego no. ¿Eh? Y yo soy osteópata, trato pacientes, utilizo técnicas todos los días, ¿vale? Y sigo viviendo con un cierto conflicto el hecho de, sí, la evidencia dice una cosa, mi práctica clínica a veces dice cosas diferentes. ¿Vale? Bueno, pues ni unos tienen razón ni los otros dejan de tenerla. Son dos realidades que son paralelas, las realidades clínicas de las realidades, si quieres, estadísticas. ¿Eh? Son dos realidades que no tienen por qué ser antagónicas. ¿Eh? Y debemos aprender un poco de las dos. Pero lo que sucede en la práctica clínica es una realidad. Igual que lo que sucede en un estudio clínico es una respuesta a una pregunta. Y ya está, pero no es nada más que la respuesta a la pregunta previa. Luego buscaremos con qué metodología se ha respondido la pregunta. Pero son realidades que pueden ser paralelas perfectamente. No son blancos y negros. Cierto, cierto. Yo, hay una frase que aprendí en otro contexto y que la aplico también en clase y para los que, bueno, tú Lluís, que eres catalán, ¿no? Dicen que ni mai es mai ni siempre es siempre, ¿no? Y que ni nunca es nunca ni siempre es siempre, ¿no? Y es una frase que repito bastante y que al final reflejaría un poquito esto también, ¿no? Sí, de mai és mai, de sempre és sempre, 100%.
Y luego aparte, a ver, tambi't o sea, en evidencia las verdades de hoy son las mentiras de mañana. O sea, no hace tanto tiempo la terapia manual estaba casi por crucificar. O sea, no, solo hands off. No toquemos al paciente, no vaya a hacer que mejore. O sea, no, solo se podía hacer ejercicio terapéutico. No lo toquemos, no vaya a ser que mejore. ¿Vale? Y solo había que hacer abordaje biopsicosocial. Bueno, vale, sí, muy bien. Solo terapia cognitiva. Bueno, oye, vemos que no. Y esto, mira, el otro día, medio en coña, medio en serio, hablábamos que es como el pantalón campana, que va y vuelve. O sea, lo vimos en los 70, luego volvimos a ver los 90, lo volvimos a ver el 2010 y a lo mejor mi hijo lo volverá a llevar. Pues sí. Y entre periodo y periodo nos escandalizamos, porque a nadie le gusta, pero es así, hay ciclos. Las verdades de hoy en evidencia, mañana pueden no serlo. De hecho, fijaros que cuando un paciente va a un profesional de fisioterapia, de quiropraxia, de osteopatía, eh, espera que sea tratado, si no, se iría al psicólogo. Para un hands-off se iría a ver a un psicólogo o se iría a otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido sí que, bueno, se ha hecho un poco de daño, ¿no? Muchísimo. Un poco no. Se ha hecho muchísimo daño. O sea, ojalá hubiese una campaña o sea, de tirar para atrás todo esto, pero es imposible, ya se ha hecho el daño. Ya se ha hecho el daño. Es una realidad. Pues bueno, pero al mismo tiempo, otra realidad es que nuestros pacientes están satisfechos. Tenemos mucha evidencia de eso. Nuestros pacientes, los pacientes que acuden al osteópata están muy satisfechos. Hay varios estudios que dicen esto, ¿vale? Bueno, eso también es una realidad, ¿vale? Por mucho que el hands-off pueda ser mejor o peor, no voy en contra del hands-off, ¿vale? Pero yo voy a favor de tratar pacientes de la mejor manera, con los mejores resultados, ¿vale? Pero se ha hecho mucho daño, sí, muchísimo daño. Pero bueno, al final el tiempo también acaba poniendo las cosas en su sitio. Un sitio. Los pacientes seguían veniendo, afortunadamente, y ese daño en redes sociales es un daño relativo, ¿vale? Sí, a lo mejor nos pica más en el ego que propiamente en la realidad de la práctica clínica diaria. Sí. Correcto, porque efectivamente, bueno, gracias a Dios no se ha modificado en ese sentido. Ok. Bueno, señores, pues ha sido un verdadero placer, Luis. Muchísimas gracias. Yo espero, bueno, estaremos en contacto antes, pero yo desde luego nos veremos, si Dios quiere, en mayo. Así que nada, yo os invito a todos a que sigáis también esta formación que ahonda mucho en lo que queremos, en el tratamiento y mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, que descanséis y gracias, Luis, un placer. Gracias a ti, un placer. Nos vemos. Hasta luego.